Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vámonos a nuestro proyecto con idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general con Jorge Silva, economista del CIDE y también analista de nbnoticias.mx. Jorge, adelante, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Muy buena tarde. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Oye, Jorge, pues hoy nos traes un tema que no está tan sencillo, tanto de entenderlo como de explicarlo. Bueno, tú eres experto, ya lo vas a hacer en este momento. El tomar el valor y sobre todo el ver cómo se va a hacer complementario la inversión entre lo público y lo privado, el papel del Estado, el nuevo tipo de economía, cómo llevarlo a cabo, Jorge. Así es, Jorge. Mira, esta semana han habido varios eventos en la UNAM y en aspectos de consultoría sobre qué es lo que se tiene que hacer con el nuevo gobierno. Y lo pongo en un contexto, Jorge, de algo que dio la declaración el gobierno nacional, específicamente Marcelo Ebrard. Anuncia que se requiere de mucha inversión en el tema energético y, para sorpresa de todos, quizá anuncia que se requiere inversión, pero en el sector privado. ¿Qué es lo que viene o cómo se empieza a leer ya lo que necesita hacer? Siempre lo habíamos comentado contigo aquí en este espacio, Jorge, que Estados Unidos iba a presionar en temas económicos y es donde más nos duele. ¿Y cómo empieza a ser este boom de esta nueva idea quizá que empieza a permear y cómo la podemos ir analizando? El tema es revalorar, Jorge, el papel de complementariedad que tiene la inversión o la parte pública y la parte privada. Durante 6 años, Jorge, polarizantes, lo que vimos fue tratar de hacer un Estado fuerte, pero un Estado fuerte sin un método, un Estado fuerte sin un objetivo, y por lo tanto se tiene que revalorar y rehacer. El papel del Estado, Jorge, siempre es fundamental para acelerar el crecimiento económico, pero el crecimiento económico debe estar dirigido hacia algo, es decir, tener un propósito. Tenemos que pensar ahora con un nuevo tipo de economía, que es lo que los expertos están diciendo. Es decir, el Estado retomar sus temas como economía verde, Jorge, toda la parte del Pacto Verde, sostenibilidad, cambio climático y generar habilidades, Jorge, pero de colaboración, no tan solo de las competencias que ellos tengan, pero sí de una colaboración con todos los demás sectores, es decir, verlo multisectorial. Y en esta colaboración entra la academia, Jorge, y entra la participación de los ciudadanos, de la parte de la sociedad civil. El Estado hoy, Jorge, está en una línea de corrección, es decir, solamente quiere corregir, solamente quiere acaparar, pero no de objetivos, y esa es una de las principales críticas. ¿Cuál es el enfoque concreto? Que los estados, que el gobierno en este caso y el sector privado puedan organizarse para responder a los retos que se tienen. ¿Cómo? Mediante un concepto nuevo, Jorge, que se está dando esta nueva bibliografía y esta nueva parte académica que se llama POM, Políticas Orientadas por Misión. ¿Qué es esto? Es básicamente, Jorge, regresar a los principios de economía, identificar la demanda, es decir, cuáles son las dimensiones de los problemas que tenemos y ver cuál es la oferta, es decir, solucionar los problemas. Y tiene que ver mucho, Jorge, con lo que se requiere para el país, es decir, un sector privado que sí, que tiene capacidades, competencias, profesionalización, pero enfocado mucho a la innovación, a la parte científica, tecnológica y productiva. Pero el sector privado, y no hay que tener miedo decirlo, no puede solo, necesita el Estado, pero necesita un Estado, Jorge, que también tenga una capacidad, sobre todo técnica y administrativa, que creo que había adolecido, para entenderle. Están poniendo muchos ejemplos de cómo surgió Silicon Valley, Jorge, que no fue una inversión solamente privada, sino fue mucha inversión pública lo que desarrolló. Por eso tenemos la tecnología que tenemos hoy. Una verdadera política, Jorge, orientada por misión, como es el nuevo concepto, puede facilitar mucho los diseños de estrategias nacionales, sobre todo a largo plazo. Involucras al sector privado, involucras a los actores de gobierno, involucras a la sociedad civil. Y ojo, un punto bien interesante que se considera que puede ser un catalizador, Jorge, y un acelerador de soluciones a problemas sociales. No hay tema, otra vez regresamos a la parte social, no hay un problema social resuelto, no tan solo dando dinero o transferencias monetarias sin condicionarlas. Necesitamos generar dinero
como para hacerlo. ¿Quién lo genera, Jorge? El sector privado. ¿Quién tiene las condiciones que lo puede acelerar y catalizar? El sector público. Traemos ya temas bien delicados, Jorge, en la mesa. Mencioné la parte de energías renovables. Ya están presionando como cómo vendrá la parte de negociación en el 2026 del Tratado de Libre Comercio. Ya hay indicios, que no es casualidad en política, que Marcelo Ebrard esté desde el verano, Jorge, ni siquiera se presentó como senador y se fue directamente al otro día a Estados Unidos a ver cómo vienen las partes económicas. Vamos a tener, yo creo, para bien, mucha presión en términos económicos de qué es lo que debemos hacer, Jorge, y cómo empezar a hacerlo. Se cancelaron hace 6 años el inicio de las subastas en términos de energía, por lo que limitó el acceso a toda la parte de energías renovables. Hoy anuncia el gobierno con bombo y platillo que necesitamos mucha inversión en este sector, lo cual creo que hay que celebrarlo por presión, por lo que sea, Jorge, se está recalculando ya el tema económico y yo creo que si se hacen políticas así orientadas por misión, donde vengas, se pula este concepto y se ponga al sector privado por delante, a la par de lo que necesita hacer el gobierno y alinear esas estrategias, Jorge, yo creo que podríamos ver un poquito de luz en el camino hacia dónde van. Los panoramas ayer se dieron, la parte económica en términos de empleo no son muy buenos, Jorge. Llevamos 350,000 empleos donde deberíamos de llevar prácticamente 800 o casi 1 millón de empleos. No fue un año bueno de empleos, a pesar de las mejoras al salario mínimo, que quizá no repercuten tanto en la clase trabajadora general. Las variables no son tan halagüeñas, pero Jorge, necesitamos recalcular, recalibrar esta relación entre lo público y lo privado. Sí, Jorge, estaba ahorita buscando el artículo de Enrique Quintana, precisamente hoy en El Financiero, donde habla sobre esta parte, ¿no? Esta parte donde se tiene que buscar también producir más, generar esta cadena de valor en México y no depender tanto de las importaciones chinas. Y por otra parte, que se produzca aquí para empresas, en este caso, por ejemplo, hace la mención de Foxconn, que va a ser la principal o es una de las principales proveedoras de, de Nvidia, ¿no? De todos estos de componentes tecnológicos que pues nos llevarían a este caso, ¿no? A que es una inversión muy grande, así lo pusieron, no detallaron exactamente el monto de cuánto es lo que van a invertir, pero lo importante es eso, que vengan, que se instalen aquí y bueno, no vamos a perdernos prácticamente de ser un país manufacturero, pero no está mal. Lo que importa es eh, que se sigan detonando las inversiones y que no exista la incertidumbre. Esa es una parte importantísima. Ahora, lo que bien indicas es de estas condiciones por parte de la inversión privada, ¿se van a dar o no se van a dar? Eso es la parte primordial en ese sentido. Se tienen que dar porque si nos quedamos en un estatismo como estos 6 años que fue el gobierno de López Obrador, pues no vamos a llegar a mucho. Él no le apostaba a esto, le apostaba precisamente a un centralismo, a un estatismo, de donde el Estado es el regulador completo de todo y la inversión privada pues prácticamente estuvo con su discurso y su propaganda pues haciéndolos ver que eran los malos de la escena, de la película, donde pues, los empresarios rapaces, la mafia del poder, que no quieren perder sus privilegios, el neoliberalismo, y pues precisamente lo que están incentivando es el neoliberalismo puro, es decir, que vengan, que se instalen las empresas, que se desarrolle la tecnología, que se desarrolle la economía, que se impulse directamente y todo hacia pues la economía más poderosa del mundo, que es los Estados Unidos y nuestro vecino por más de 3,000 kilómetros, Jorge. Así es, y lo que mencionas de China, Jorge, también es muy interesante, además del vuelco o del cambio de rumbo que dieron con la energía, porque ahora
dicen que quiere que México frene precisamente a China con ayuda de las empresas de Estados Unidos. Fue el titular de ayer de muchos de los diarios. Ya lo habíamos comentado también, Jorge, no, el tema de los vecinos del norte que tenemos, nuestro principal socio comercial, y la apertura que se dio en estos 6 años, recordarás tú el auditorio, el primer embajador que fue el que negoció el Tratado de Libre Comercio, se fue a China precisamente a tratar de hacer más negocios, se abrieron muchos mercados de China, aquí en Veracruz lo vemos y de repente ya empiezan a darles las señales de un poco de freno, Jorge, de un poco de un manotazo en la mesa sobre Tratado de Libre Comercio y dar vuelta atrás a estas iniciativas que se tenían. Por lo tanto, vienen tiempos complejos y yo creo que aquí lo importante es moldear, Jorge, los mercados a lo que requiere el país realmente, a lo que requiere el país, a lo que requerimos nosotros como trabajadores para tener realmente ya un crecimiento económico que, por decirlo menos, este sexenio fue menos del 1%. Pues ojalá que sí existe esa apertura y que ya el discurso baje de tono en contra del capital privado, porque se necesita, es ultra necesario, se tiene que complementar, como bien lo dices, y no únicamente pues ver que todo el dinero salga del gobierno, porque no va a haber lana que alcance, eso es un hecho y como siguen todavía proyectando y sobre todo prometiendo programas sociales, inversión, terminar estas obras que no han servido para nada, el Tren Maya, la refinería que no refina, el AIFA que no acaba de despegar, pues bueno, habrá que ver cómo los pueden hacer, por una parte, rentables y dos, pues ya pararle a la sangría por ahí y buscar que se inyecte capital privado para que se detonen todas estas inversiones y sobre todo que se detone el desarrollo económico, Jorge. Así es, Jorge, no hay programa público que aguante más de 6 años sin que tenga un boquete en el déficit público, como ya lo estamos viendo. Por lo tanto, bajar el 6% del déficit a 3 va a ser complicadísimo y necesitan, si quieren esta misma política, tener más financiamiento. Por lo tanto, se necesita ser productivo y generar. Esperemos que así sea, Jorge. Hay cambios de luces. Esperemos que sigan en esa misma tónica para el bien de todos. Ojalá, ojalá que así sea, Jorge. Como siempre, muchas gracias. Nos vamos a estar viendo y escuchando la próxima semana. Gracias, Jorge. Muy buena tarde. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nbnoticias.mx en el proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general. Vámonos al corte, regresamos.